capítulo 16. Gracias, hermano Tulito, por esas alabanzas preciosas. Por todo queremos agradecer a Dios. Dice la palabra en ese texto 16, 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos. Tres cosas fuertes: relámpagos y voces y truenos, y algo más, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Wow. Yo quiero hablarle esta mañana de un tema: lo peor está por venir. Siéntese. Como es enseñanza y del espacio, hace algunos años un candidato a la presidencia sacó un eslogan. Decía: lo mejor está por venir. No quiero ofender a nadie, ¿verdad? Porque de todo hay. Tengo que tener mucho cuidado. Pero no fue así. Lo mejor nunca llegó. Aún lo peor llegó para esa persona que lo expresaba en su publicidad. Pero hoy, al pensar en este tema y este texto, no estamos hablando de un candidato a algo o de alguien, sino de algo que Dios dijo, reveló a un hombre que se llamaba Juan el apóstol. Bueno, se llamaba Juan, pero se le conocía como Juan el apóstol. Este hombre fue uno de los apóstoles más cercanos del Señor. Muchas veces se le recostaba al Señor así en el pecho, le preguntaba cosas al Señor, era cariñoso, a tal grado que la Biblia le llama el discípulo del amor. Le llama Juan el amado, porque él amaba al Señor y el Señor Jesucristo amaba a Juan. Es el escritor del Evangelio, el Evangelio de Juan. También escribió 3 cartas: primera, segunda y tercera Juan. Pero un día, como fue el último de los discípulos que quedó, después de que algunos murieron en el año 67, 68 DC, que es después de Cristo, donde Pedro murió cabeza abajo, crucificado en una cruz en forma de X. Pablo en el año 68, decapitado, escribió su última carta, que se llama Segunda Timoteo. Y Juan es el último que queda ahí. Entonces un emperador llamado Diocleciano, que era enemigo de los creyentes, él mandó a este hombre llamado Juan, lo desterró a una isla que se llama Patmos, la isla de Patmos. Juan testifica y dice en el libro de Apocalipsis
¿Quién estaba? Yo, Juan, vuestro hermano Juan, consiervo de ustedes. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Eran las dos cosas por las cuales fue desterrado. El propósito del emperador era llevarlo a esa isla rocosa para que este hombre fuera despedazado por las fieras en esa isla, que se lo comieran los leones. Pero no fue así. La Biblia dice que estando en esa isla llamada Patmos, recibió la revelación del libro de Apocalipsis. O sea, no fue lo que el emperador quería, sino lo que Dios quería. Amén. Dios, amén. Y es ahí donde Dios le revela tantas cosas que pasaríamos un año enseñando sobre ese libro que se llama el libro de Apocalipsis, o las revelaciones de Dios a su siervo Juan. Pero Dios le revela este versículo. Entonces hubo relámpago, eso lo vio Juan, y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Una de las cosas que hace que creamos en la veracidad de la palabra de Dios, la Biblia, en este libro, porque algunas personas dicen: ¿usted por qué cree en ese libro? Ese es papel, ese es un libro cualquiera, dicen los ateos. Pero una de las cosas que hace que creamos en este libro es la veracidad de las cosas, que todo lo que el Señor Jesucristo dijo que iba a suceder se va cumpliendo poco a poco, poco a poco. Porque Jesús dijo unas palabras: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, hermanos, eso nos hace creer a ese libro, a esa palabra. Y Jesús dijo que una de las señales de su venida, de que el Señor se acercaba más y más y más a la tierra, eran los terremotos en diferentes lugares. Leemos la Biblia. Dice Mateo capítulo 24, versículo 6, versículo 7 y versículo 8. Dijo el Señor estas palabras: y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Eso ya lo vimos en el 2018 y 19 y 20. Pestes en todo el mundo. Y hambres también ya lo hemos visto. Y esta palabra, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Jesús dijo: esto no es el fin, pero es el principio. Y ninguno de nosotros ignoramos
esta palabra que el Señor Jesús dijo, habrá terremotos en diferentes lugares. Hermano Mario Stanley habló el viernes mucho de esto, que casi me quitó todo el mensaje, pero yo voy a terminar lo que él dijo, lo que él dejó comenzar. En este año 2026, en el país de Indonesia, el 10 de abril, hubo un terremoto de 7.4 en abril. En Filipinas, el 7 de junio, un terremoto de 7.8. El 22 de febrero, en Malasia, un terremoto de 7.1. El 24 de marzo, en el país de Tonga, un terremoto de 7.5. El 20 de abril, en Japón, un terremoto de 7.4. El 30 de marzo, en el país de Venezuela, un terremoto de 7.3. Y luego, el mismo día, el 20 de abril en Japón, el 30 de marzo en el país de Venezuela, de Vanuatu, el 24 de junio en el país de Venezuela, 2 terremotos, 7.2. Y el siguiente de 7.5 el mismo día. El 17 de julio en el país de México, 7.3. Y el 10 de agosto, hace poquito, nadie ignoramos esto, el terremoto que acaba de suceder en Colombia, 7.4. Jesús nos podía decir, esto es lo que yo les dije. En el versículo 7 de Mateo 24, dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Le creemos a la palabra de Dios? Porque lo que Jesús dijo ya ha comenzado. Esto está serio, hermanos. Al Señor le hicieron una pregunta. Jesús le dijo, los discípulos dijeron, Señor, mira los edificios del templo. ¡Qué edificios maravillosos! Comenzando el capítulo 24 de Mateo. Y Jesús le dijo, ¿ven todo eso? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso sucedió en el año 70 bajo el emperador Tito. Fue derribado. Jerusalén fue destruida. Pero le hacen otra pregunta, Señor, dinos cuándo serán estas cosas. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y es ahí donde el Señor comienza a decir estas cosas. Le dice el día y la hora, nadie lo sabe. Pero les voy a dar algunas señales. Y esta es una señal que se está cumpliendo en los últimos días. Yo le dije al Señor, déjame predicar este sermón antes que suceda un terremoto en El Salvador. Es para decirle al Señor, Señor, salimos de tu responsabilidad, de nuestra responsabilidad, de lo que tú dijiste que dijéramos, pero estamos preparados, Señor, ya sea que suceda o no suceda. La iglesia del Señor debe seguir alabando y bendiciendo el poderoso y gran nombre de Jesús. No, pero Jesús dijo algo. Dijo, esto no es el fin. Ese es el principio de dolores. Porque la gente lo que espera es el fin del mundo.
O lo que la gente dice, es que yo le tengo miedo al fin del mundo. No, el mundo va a continuar. Eso digo, esta es una probadita nada más. Y no es poco ver el sufrimiento de todas las personas ante un desastre natural, como lo es un terremoto. Y lo más terrible es que esto solamente es el principio o el comienzo de algo más que viene. Un terremoto sacude lo que uno considera más fuerte, lo que uno considera más estable, la tierra, los edificios más sólidos, que supuestamente son seguros. Dios permite que todos esos edificios se muevan para que podamos comprender que el único eterno e inamovible es el creador de todas las cosas. Inamovible. Ante una situación como esta, la única seguridad, ahí no valen bomberos, no valen gobiernos, no vale. Lo que sucede, sucede. Y por milagro de Dios algunos salen vivos. La única confianza está en el Salmo 46, 1, 2 y 3. Dice así la palabra: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Dice, no temeremos. Eso es difícil. ¿Por qué no le tiene miedo a un terremoto? Yo tengo pánico. Todo el mundo, porque sabemos que es algo terrible, pero es algo que tiene que suceder, porque de lo contrario sería como que Jesucristo nos mintió. El Señor bromea, a Él le gusta bromear. No, el Señor no bromea. Lo que Él dijo que quedaba escrito tiene que cumplirse, hermanos. Tiene que cumplirse, porque Dios no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Tiene que cumplirse. Los terremotos y todas las demás cosas que están sucediendo solo es el comienzo de algo más que se aproxima. Por eso le dije que el tema es, ¿cuál es el tema? Lo peor está por venir. Veámoslo en la Nueva Traducción Viviente del hermano Stanley, Mateo 24, 6, 7 y 8. La Nueva Traducción Viviente es una traducción diferente a la versión 60 que nosotros usamos. Dice así, miren: y ustedes, dijo el Señor Jesucristo, oirán de guerras y de amenazas de guerra. ¿Quién no sabe de las guerras que están sucediendo? Pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el fin no vendrá inmediatamente. Después, el fin no vendrá inmediatamente. O sea que sucedió un temblor y usted piensa que es el fin del mundo. No, ese no es el fin del mundo. Sigue diciendo, una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá hambres y terremotos en muchas partes del mundo. Y el verso 8 dice, pero todo esto solo es el comienzo de los dolores de parto. Luego vendrá
algo más. Vendrá algo más. Y eso es lo que dice Apocalipsis, el texto que leímos. Lo vamos a repetir. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande. Esto es para el futuro, no es que ya hubo. Proféticamente la Biblia habla del futuro como que fuera el pasado y el pasado como que fue el futuro, pero esto no ha sucedido, es algo que va a suceder. Un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás, ni en Venezuela, ni en Colombia, ni en México, ni en ningún país. No ha habido otro tan grande desde que los hombres han estado sobre la tierra. O sea, no ha habido otro. Puede ser de 20 puntos tal, no sé, no sabemos. Los terremotos más duros son los de 7.8, pero este es tan grande que no ha habido otro desde que los hombres han existido. En el monte Sinaí hubo un terremoto. En Filipos, en la cárcel, hubo un terremoto que movió los cimientos de la cárcel. Y todo lo que ha sucedido en los países, que eso hermano, usted solo vea la noticia y diga, esta es la verdad. Pero no ha habido ni uno solo semejante al que dice este texto de la palabra. Es que lo peor viene. Jesús dijo, no es el fin, pero es el principio de los dolores. Es el comienzo. Este terremoto va a ir acompañado de relámpagos. Va a ir acompañado de voces. Va a ir acompañado de truenos. Será un temblor de tierra tan grande cual no ha habido desde que los hombres existen sobre la tierra. El contexto de este texto dice que ocurre cuando el séptimo ángel derrama su copa sobre el aire. Se escuchará una voz desde el cielo. Según el verso 18, vamos a verso 18, hermano Stanley. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran terremoto en la tierra. Estaba pensando, ¿y esas voces? ¿Qué dirán esas voces? Y me llevó el Señor a Apocalipsis 11:15. Creo que esas voces pueden ser semejantes a la declaración de Apocalipsis 11:15, donde el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Como cuando el Señor Jesucristo dijo en la cruz del Calvario: consumado es, que significa la obra la he terminado, la obra está hecha. Desde que el Señor murió en la cruz del Calvario, Él ganó la batalla contra el diablo, y la salvación pertenece a Cristo y a los que obedezcan su palabra. El resto lo hacemos nosotros. No puede haber otro sacrificio más de que el Señor ya hizo en la cruz del Calvario. Ya el resto de la salvación queda en si yo le recibo o le rechazo. Eso ya no es culpa de Dios. La historia registra, hermanos, terremotos devastadores, pero este supera cualquier categoría científica. Es un juicio global que altera la geografía del planeta. Las islas huyen y los montes desaparecen. Apocalipsis 16 nos habla de las 7 copas de la ira de Dios
sobre todas las personas que rechazan en la dispensación de la gracia el amor de Jesucristo. ¿Cuántas veces decimos Cristo le ama, Cristo viene, venga el Señor, entregue su vida? No, todavía no, voy a disfrutar de la vida. Es fácil decir no al llamado de Dios, pero ese no que las personas dicen y despreciar todas las oportunidades que el Señor nos ha dado serán de mucho dolor en el tiempo cuando el Señor haga temblar la tierra. Cuando el Señor diga: cierren ya la puerta, cierren ya la puerta. El tiempo se terminó, el tiempo se acabó, como cuando cerró la puerta del arca y la gente: Noé, Noé, no, es que no cerró Noé la puerta. Dice: y Dios cerró la puerta. Apocalipsis dice: y cuando Dios abre, nadie cierra, pero cuando Dios cierra, nadie abre. Entonces dice: empezaréis a tocar: Señor, Señor. Lucas 13:25 en adelante: Señor, 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 ábrenos, ábrenos, Señor. Y él respondiendo dirá: no te conozco, ni sé de dónde sois. Porque la Biblia dice que el Señor por su nombre conoce el Señor a los que son suyos. Y aparte de dignidad todo el que invoca el nombre de Jesús. Por su nombre. Dios destruirá las ciudades terrenales. Solo hay una ciudad que no puede ser destruida por terremoto, porque ese terremoto será, dice la Biblia, en la tierra. En la tierra. Solo hay una ciudad que no puede ser destruida, y es la ciudad donde estará la iglesia. 21, 1 y 2 de Apocalipsis. Estoy terminando. Dice Juan, el mismo Juan: vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Esa ciudad es el lugar que el Señor dijo en Juan capítulo 14, verso 1, 2 y 3. Dice la palabra: no se turbe vuestro corazón, dijo el Señor.